Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Hola, Nero. Me llamo Erika. Y lo que te voy a contar empezó hace más o menos un año, cuando me mudé sola a un edificio de renta medio viejo en la periferia de Monterrey. No era la gran cosa, pero estaba bien para empezar de nuevo después de terminar con mi ex. El departamento era chico, pero tenía buena luz y desde el segundo piso podía ver directo a la calle y al poste que estaba justo enfrente. El número 23. Me acuerdo bien de ese número porque lo veía todos los días al salir. Estaba pintado con pintura blanca sobre el concreto. Nunca le di importancia. Al principio, todo iba normal. Trabajo, casa, gimnasio, dormir. Pero un día, como a eso de las 11:30 de la noche, estaba viendo la tele y me dio por asomarme por la ventana. Ahí la vi por primera vez, una mujer parada junto al poste con ropa oscura y el cabello largo, quieta, completamente inmóvil. No hacía nada, solo estaba ahí, mirando hacia arriba, directo a mi ventana. Pensé que estaba esperando a alguien o que tal vez estaba perdida. No se me ocurrió nada raro en ese momento, aunque sí me incomodó. Volví a verla la noche siguiente y la otra también. Siempre parada en el mismo lugar, a la misma hora. No se movía, no usaba el celular, no volteaba a otro lado, nada. Y lo peor, siempre mirando hacia mi ventana. No sé cómo explicar la sensación, pero me hacía sentir expuesta, como si me estuvieran espiando con una intención que no entendía. Cerré las cortinas, pero aún así no dejaba de pensar en que estaba ahí abajo. Empecé a poner música para distraerme. Después de una semana ya era parte de mi rutina asomarme a ver si estaba. Y sí, todas las noches, siempre igual. Me empecé a obsesionar un poco, a buscarle alguna lógica. Pensé en tomarle una foto desde arriba, pero me daba miedo que se diera cuenta. No sé, sentía que si reconocía que la veía, iba a empeorar las cosas. Era una ansiedad rara. Como si la situación estuviera esperando a que yo hiciera algo para volverse más real. Y así fue. Una noche de sábado, que regresé tarde del cine con una amiga, decidí que ya no aguantaba. Eran como las 12:15 y desde la ventana vi su silueta, como siempre, junto al poste número 23. Me armé de valor. Bajé por las escaleras sin prender la luz del pasillo y salí con el celular en la mano. El aire estaba helado y la calle vacía. Caminé hacia ella. Le grité un «¿Todo bien?», pero no respondió. Estaba de espaldas, pero cuando me acerqué más, giró apenas la cabeza. Vi que tenía algo en la mano. Al principio pensé que era una bolsa o un folleto, pero cuando me acerqué unos pasos más, vi que era una hoja blanca, como una impresión. Me detuve, y entonces la extendió hacia mí sin decir palabra. La tomé y se me heló el cuerpo. Era una foto mía, saliendo del gimnasio, tomada desde lejos, claramente sin que yo me diera cuenta. Le grité algo. Creo que «¿Qué te pasa?», pero ella giró en seco y se echó a correr. Se perdió en la oscuridad de la calle en segundos. Esa noche no dormí. Cerré todas las cortinas, atranqué la puerta y me quedé sentada en el piso, revisando la foto una y otra vez. Era yo, claramente. Llevaba la sudadera azul que uso para entrenar. Estaba de espaldas, justo al salir del gimnasio, con la mochila colgada del hombro. Lo que me dio más miedo fue el ángulo. Parecía tomada desde un coche o desde una esquina escondida. No era algo casual, era alguien que me estaba siguiendo, vigilando. Lo peor era que no reconocí su cara, ni supe por qué me estaría haciendo eso. Me sentía invadida, como si ya no tuviera derecho a moverme libremente. A la mañana siguiente fui a la administración del edificio y pedí que revisaran las cámaras.
Me dijeron que el sistema no grababa, que solo era para monitoreo en vivo y que no había nadie vigilando durante la noche. También fui a la policía. Me tomaron la denuncia, sí, pero con ese tono que uno reconoce cuando no piensan hacer mucho. Me dijeron que quizás era una mujer en situación de calle o alguien con problemas mentales. Pero nadie me explicó por qué tenía una foto mía. Nadie me dijo cómo supo dónde vivía. Regresé a casa más paranoica que antes. Empecé a cambiar mis rutinas. Salía más temprano de casa, tomaba calles diferentes para ir al trabajo o al gimnasio. Dejé de usar audífonos y empecé a voltear a cada rato para ver si alguien me seguía. Estaba completamente tensa todo el día y por las noches ni siquiera me atrevía a mirar por la ventana. Pero aún sin verla, sabía que estaba ahí. Podía sentirlo. Una noche escuché como si alguien rozara la reja de abajo con las uñas y casi me da un ataque. No había nadie cuando me asomé, pero dejé todas las luces prendidas hasta el amanecer. Pasaron unas semanas sin incidentes. Pensé que tal vez se había hartado, que ya no me encontraba interesante o que se había ido. Me relajé un poco. Volví a mis rutas normales, aunque seguía mirando por todos lados. Fue justo cuando me sentí más tranquila que volvió a pasar. Estaba en el mercado, el que está como a 20 minutos de mi casa, por el lado de San Nicolás. Eran como las 6:30 de la tarde. El cielo apenas empezaba a oscurecer. Iba cargando una bolsa con frutas cuando la vi de nuevo, parada junto a otro poste. Esta vez no era el 23, era el número 11. Me paralicé. Era ella, no había duda. Mismo cabello, misma postura, misma ropa negra. Pero algo era diferente. Esta vez no me miraba directo. Tenía la cabeza inclinada, como si estuviera viendo el suelo. Cuando me detuve, levantó lentamente la cara y su mirada se cruzó con la mía. Sentí que me iba a desmayar. No sé cómo logré moverme, pero me metí al primer local que encontré y fingí ver los productos mientras controlaba la respiración. Cuando salí ya no estaba. Volví a casa en taxi y no paré de ver por la ventana todo el camino. Esa noche no cené. Ni siquiera me cambié. Me acosté con ropa, las luces encendidas y la ventana cerrada. Todo el tiempo pensaba en lo mismo. ¿Cómo sabía dónde iba a estar? No usaba redes sociales, no subía fotos. No decía dónde vivía ni a qué hora salía. Entonces, ¿cómo me seguía encontrando? ¿Qué quería? ¿Por qué yo? Esas preguntas no me dejaban en paz. Lo peor es que ya no se trataba solo del miedo. Era una sensación de que algo estaba mal en la realidad misma, como si no fuera solo una persona enferma, sino algo más que no lograba entender. Después de lo del mercado, no volví a salir sola por un buen rato. Empecé a pedir el súper a domicilio y si tenía que ir a algún lado, me las arreglaba para ir acompañada o en taxi. Cambié mis rutas otra vez, borré todas mis redes y le conté a mi mamá que tenía un problema con una vecina para no preocuparla tanto. Aunque ella vive en otro estado, al menos me hablaba diario para asegurarse de que estuviera bien. Yo le decía que sí, pero cada día estaba peor. Dormía mal, comía poco y vivía con un nudo constante en el estómago. Me estaba consumiendo. Una noche, como a las 2 de la mañana, me desperté sin saber por qué. No hubo ningún ruido, ni un sueño feo. Simplemente abrí los ojos y sentí una incomodidad en el cuerpo, como cuando uno presiente que algo va mal. Me senté en la cama y escuché con atención. Todo estaba en silencio. Fui a la ventana, dudando si abrir la cortina. Me quedé ahí parada un rato en la oscuridad de mi cuarto. Cuando al fin me animé a mover la tela, ahí estaba otra vez, parada bajo el poste número 23. Pero algo era distinto esta vez. Estaba más cerca del edificio, no en la banqueta como antes, sino apenas a unos pasos de la reja. Y ya no estaba parada recta, estaba inclinada hacia un lado, como si tuviera la cabeza colgando.
Aún en la oscuridad se notaba que algo en su postura no era normal. Me dio un impulso tan fuerte de cerrar la cortina que tropecé con la lámpara y la tiré. Se encendió al caer, y cuando miré de nuevo hacia afuera, la figura ya no estaba. Fue un segundo. No sé cómo se pudo haber movido tan rápido. No escuché pasos. No vi sombra. Nada. Llamé a la policía otra vez, llorando, temblando. Llegaron como 40 minutos después. Revisaron afuera, dijeron que no había nadie. Les conté todo, incluso lo del mercado, la foto, todo. Me preguntaron si estaba segura de no conocerla. Les dije que no. Me miraron como con lástima, como si pensaran que estaba exagerando. Me dejaron una tarjeta por si volvía a ver algo. Esa fue la última vez que busqué ayuda. Sentí que ya no servía de nada. Nadie me creía. Me estaba quedando sola en esto, y la certeza de que ella iba a volver se volvió insoportable. Pasaron varios días sin verla, pero no me confié esta vez. Empecé a dejar encendida la cámara de mi celular, grabando desde la ventana cada noche. Era mi manera de comprobarme que no estaba loca. Recién en la tercera noche, alrededor de las 3:20 de la mañana, la cámara captó algo. No se ve claro, pero hay un momento donde una figura aparece caminando lentamente desde la sombra de un árbol. Se detiene bajo el poste y se queda mirando hacia arriba, hacia mi ventana. Pero lo que me paralizó fue que después de un rato, en lugar de irse como las otras veces, la figura dio la vuelta y entró directamente al callejón lateral del edificio. Ahí fue cuando entré en pánico. Ese callejón conecta con el patio trasero del edificio, que a su vez da a las escaleras de servicio. No sé cómo no lo había pensado antes. Esa noche no me dormí. Me quedé con un cuchillo en la mano y todas las luces prendidas sin moverme de la sala. Cada ruido me ponía los nervios de punta. A las 4:10 de la mañana escuché pasos en el pasillo del segundo piso. Lentos, muy lentos. No era uno de mis vecinos. Lo supe por la forma en que pisaba, como si arrastrara un pie. Me quedé completamente quieta, sin atreverme ni a respirar. Los pasos se detuvieron justo afuera de mi puerta. No sé cómo logré mantenerme en silencio, pero me quedé pegada al sillón, apretando el cuchillo con tanta fuerza que me dolía la mano. El sonido era tenue, casi como si la persona estuviera apoyada en la pared para no caerse. Luego escuché un golpecito suave, apenas un toque, como si pasaran un dedo por la madera. Me cubrí la boca para no gritar. Pasaron unos segundos eternos. Después, algo se deslizó por debajo de la puerta, un pedazo de papel doblado en 4 que se quedó atorado contra el tapete. Me tomó varios minutos atreverme a recogerlo. Cuando lo abrí, sentí que el piso se me movía. Era otra foto mía, esta vez tomada desde adentro del edificio, en las escaleras de servicio. Yo bajando con una bolsa de basura completamente ajena. La pared detrás de mí estaba oscura, pero en la esquina superior se distinguía una silueta borrosa. Era ella. Había estado tan cerca que casi podía tocarme y yo ni cuenta me di. Me puse a llorar sin control, porque eso significaba que llevaba semanas entrando al edificio sin que nadie lo notara. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché otro ruido. Esta vez venía del techo, justo encima de la sala. Sonaba como pasos muy leves, descalzos, moviéndose con cautela. El edificio era viejo y arriba solo había un pequeño cuarto de mantenimiento que casi nunca se usaba. Me quedé inmóvil, escuchando cómo avanzaban de un extremo al otro y cómo a veces se detenían justo encima de mí, como si supieran exactamente dónde estaba. De pronto, un golpe seco hizo vibrar la lámpara del techo. Sentí un impulso desesperado de huir y no pensé más. Tomé mis llaves y salí corriendo sin siquiera apagar las luces. Bajé las escaleras de 2 en 2, temiendo que en cualquier momento apareciera en el pasillo. Cuando llegué a la calle, estaba completamente vacía. No se veía a nadie, ni un coche, ni un perro.
Era una calma tan rara que me dio más miedo. Crucé la cuadra corriendo hasta llegar a la avenida principal, donde pasaban más coches y había luz. De ahí pedí un taxi y me fui directo a casa de una compañera del trabajo que vivía como a 20 minutos. Ni siquiera le expliqué bien. Solo le dije que no podía regresar a mi departamento. Pasé las siguientes semanas sin volver a mi edificio. Hice los trámites para terminar el contrato, mandé a un amigo por mis cosas y me mudé a otro lado, lejos de esa zona. No quise ver las grabaciones de mi celular ni revisar nada de lo que dejé atrás. A veces pienso en la foto que me dejaron bajo la puerta y me pregunto cuántas más habrá tomado. ¿Cuántas veces estuvo a unos pasos de mí sin que yo lo supiera? Nadie volvió a mencionarla, nadie más la vio. Era como si nunca hubiera existido y yo hubiera imaginado todo, pero sé que no fue así. La última noche antes de mudarme definitivamente, estaba guardando mis cosas cuando escuché una notificación en mi teléfono. Era un mensaje sin texto, solo una imagen. Mi corazón se detuvo cuando la abrí. Era una foto tomada desde afuera, desde la calle, enfocada hacia la ventana del cuarto donde estaba yo. Una ventana del tercer piso, en un nuevo edificio donde apenas llevaba 2 días viviendo. La imagen estaba un poco movida, pero se alcanzaba a ver claramente mi silueta empacando. No decía nada, no había amenazas, solo la prueba de que me había encontrado de nuevo. Ese fue el momento en que entendí que no estaba huyendo de un lugar, sino de alguien que nunca dejó de seguirme. Me llamo Leonel, y esto que voy a contar pasó hace 3 años, cuando trabajaba en una planta procesadora de alimentos en Querétaro. No era un mal trabajo, la paga era decente, y el turno de madrugada me gustaba porque todo era más tranquilo, casi en silencio, con la maquinaria zumbando de fondo y pocos supervisores rondando. Había algo hipnótico en esa rutina. Para entonces ya llevaba varios meses ahí y me sabía de memoria cada rincón del edificio, o al menos eso pensaba. Esa madrugada me tocó inventariar unas zonas de almacenamiento que casi nunca usábamos. Me dieron una hoja impresa con los códigos de cada bodega y sus respectivas ubicaciones. Mientras caminaba por los pasillos fríos, revisando cada espacio, noté un número raro en la lista. Bodega 31. Me sonó extraño porque yo sabía que solo había 30 bodegas. Pensé que era un error de impresión, pero no quise ignorarlo. Marqué las demás primero, dejando esa al final, como si algo dentro de mí ya presintiera que había algo raro con ese lugar. Cuando le pregunté a los supervisores por la bodega 31, todos hicieron como que no me escuchaban. Uno hasta cambió de tema, hablando de un cambio de turnos para la siguiente semana. Otro solo se limitó a decirme que eso no me tocaba a mí y se fue sin mirarme. Me incomodó su actitud. No entendía por qué algo tan simple como una bodega provocaba ese tipo de reacción. Fue justo eso lo que me dio más curiosidad. Yo no soy de meterme en cosas raras, pero esa noche algo me empujó a seguir investigando. Fui hacia la zona de refrigeración que quedaba al fondo del complejo, una parte del edificio que casi nunca tenía movimiento. El aire ahí siempre olía a metal y cloro, y cada paso que daba resonaba contra las paredes de concreto. Estaba helado, literalmente helado. Ni siquiera las otras cámaras de congelación se sentían así de frías por fuera. Y entonces, al final de ese pasillo, la vi. Una puerta sin número, sin letrero, sin cerradura. Solo una cadena colgando, oxidada y vieja, como si alguien la hubiera quitado hace mucho, pero nunca se molestó en quitarla del todo. La puerta no estaba completamente cerrada. Se abría con un leve empujón, como si el aire mismo del lugar ya la tuviera vencida. Cuando la empujé, rechinó suave, con ese sonido agudo que te aprieta el estómago. Dentro no había luz, pero el reflejo de los focos del pasillo alcanzaba a colarse un poco.
Lo primero que vi fue una mesa metálica oxidada en medio del cuarto. No había cajas, ni productos, ni estantes como en el resto de las bodegas. Solo esa mesa y una sensación espesa, como si el aire ahí dentro no se moviera desde hacía años. Di un paso adentro. Fue entonces cuando vi la pared del fondo. Estaba cubierta de marcas, cientos de ellas, como si alguien hubiera arañado el concreto con desesperación. Algunas eran superficiales, otras más profundas, con pedazos de pared desmoronándose. Me acerqué sin querer, sin pensar, y noté que algunas marcas tenían sangre seca, vieja, casi negra. A mi derecha, en la esquina superior, había una cámara de seguridad rota, apuntando directamente a la puerta. Algo en ese encuadre me dio escalofríos, como si la cámara estuviera ahí no para vigilar desde fuera, sino para grabar lo que pasaba dentro. Me quedé parado ahí, frente a esa cámara rota, por lo menos un minuto completo. Algo en mí sabía que no debía estar ahí, pero al mismo tiempo no podía moverme. El frío adentro de esa bodega no era normal, ni siquiera para una planta de alimentos. Se sentía seco, como si absorbiera el aire de los pulmones. Di otro paso hacia la mesa metálica. Estaba oxidada por completo, y en la superficie había lo que parecían ser marcas de quemaduras. No sé si eran de cigarro, de ácido o de algún otro tipo de maltrato. El metal tenía manchas oscuras que no quise tocar. Me empezó a doler la cabeza, como si el silencio del lugar fuera demasiado denso. No había eco, no se escuchaba el zumbido de los congeladores ni el ruido de las luces. Era como si todo sonido se quedara atrapado adentro. Me empecé a sentir observado y volteé varias veces hacia la puerta, pero no había nadie. Pensé en regresar, pero algo me hizo mirar hacia abajo, al piso. Ahí vi algo que todavía me cuesta explicar. Justo debajo de la mesa había una marca como de arrastre, un rastro que iba desde una esquina del cuarto hasta el centro, como si hubieran arrastrado algo pesado o a alguien. Me agaché un poco para mirar mejor, y fue cuando escuché un golpe seco detrás de mí. Me paré de golpe y volví a mirar la puerta. Vi a mirar. Seguía entreabierta, pero ahora rechinaba como si se moviera apenas con la corriente. No supe si lo que escuché fue real o si ya me estaba sugestionando. Empecé a sentirme mal físicamente, como con náusea y una presión rara en el pecho. Miré una última vez hacia la pared arañada y noté algo que no había visto antes. En una de las esquinas, muy abajo, había una especie de inscripción. Me acerqué y vi que eran números y letras talladas en el concreto. No se leía con claridad, pero alcancé a distinguir algo como 29 de enero 2015. Esa fecha no significaba nada para mí, pero lo que sí me alteró fue que la inscripción parecía hecha con sangre. No pintada, no rayada, tallada en la pared y luego rellenada con algo seco, oscuro, pegado al muro. Retrocedí 2 pasos y choqué contra la mesa. El sonido fue metálico y fuerte, y ahí sí me ganó el pánico. Salí casi corriendo del lugar, tropezando con el umbral de la puerta, y cerré la hoja de metal detrás de mí con un golpe. El ruido retumbó en todo el pasillo. Regresé a la oficina de inventarios con el corazón en la garganta. No podía decir nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que me metía a un cuarto al que claramente nadie quería que entrara? Guardé la hoja con la lista y no marqué la bodega 31. Esa noche no dormí. Me pasé horas en mi cuarto, pensando en lo que había visto. Me daba vueltas en la cabeza esa pared llena de arañazos y la cámara rota. Más que miedo, sentía un tipo raro de incomodidad, como si al haber entrado ahí hubiera despertado algo que llevaba años dormido. Y peor aún, no sabía si estaba dentro o fuera de esa habitación. Al día siguiente llegué al trabajo como siempre, intentando actuar normal. Pero apenas entré, noté algo raro en el ambiente. Todo el mundo estaba tenso. Nadie sonreía. Nadie hablaba más de lo necesario. Uno de los jefes nos reunió antes del inicio de turno y dijo que
Por motivos de seguridad, el área de refrigeración estaba clausurada temporalmente. No explicó nada más. En cuanto tuvimos oportunidad, un compañero y yo fuimos a curiosear. Al llegar al final del pasillo, donde había estado la puerta, nos topamos con un muro falso de láminas recién soldadas. La puerta había desaparecido. Ver ese muro de láminas me dejó helado. No tenía sentido que hubieran hecho eso tan rápido. La noche anterior, la puerta estaba ahí, sin cerradura, con la cadena colgando. Ahora, 12 horas después, parecía como si nunca hubiera existido. Incluso habían pintado encima del metal para que combinara con el resto del pasillo. Mi compañero me preguntó si sabía algo, pero le dije que no. Me dio miedo contarlo. No porque pensara que me iban a correr, sino porque sentía que algo más pesado se escondía detrás de todo eso. Una sensación que no se quitaba del cuerpo. Durante los días siguientes, empecé a notar cosas raras en la planta. A veces, mientras caminaba por ciertos pasillos, sentía como si alguien me estuviera siguiendo. No había nadie, pero escuchaba pasos que no eran míos. También escuché rumores de que 2 trabajadores del turno nocturno habían renunciado sin decir nada. Solo dejaron el uniforme y se fueron. Una noche, mientras revisaba el inventario en otro sector, vi por la cámara de seguridad del monitor que alguien caminaba por el pasillo de refrigeración, justo donde estaba la puerta sellada. Pero cuando mandé a un compañero a revisar, no había nadie. Intenté convencerme de que todo era coincidencia, que estaba sugestionado por lo que había visto, pero cada vez dormía menos. Soñaba con esa habitación, no con lo que vi dentro, sino con lo que podía haber pasado ahí antes. Me despertaba en la madrugada con una presión horrible en el pecho, como si alguien me estuviera empujando hacia abajo. Una noche me fui a dormir temprano, pero como a las 3:30 me despertó un ruido metálico. Me senté en la cama y me di cuenta de que venía de mi cocina. Al acercarme, no había nada fuera de lugar, salvo una cosa. Sobre la mesa alguien había dejado una hoja idéntica a la de inventario, la misma que yo usé esa noche. Temblando revisé la hoja. Era igual, con los mismos códigos. Y al fondo, escrito a mano con tinta roja, decía: Bodega 31 no existe, pero ella recuerda. Sentí que se me apagó el cerebro. No supe qué hacer. Esa hoja no estaba ahí cuando me fui a dormir. Yo mismo había cerrado con llave y asegurado todo. Volví a mi cuarto y cerré la puerta con seguro, sin poder volver a dormir. Al día siguiente, llamé para reportarme enfermo. No quería volver a ese lugar. Estaba convencido de que de alguna forma me había llevado algo conmigo. Un par de días después, un compañero me escribió por WhatsApp. Me dijo que uno de los supervisores con más tiempo en la planta había sido trasladado a otra sede por motivos personales. Ese mismo supervisor fue uno de los que me ignoró cuando pregunté por la bodega. Empecé a sospechar que no solo se trataba de un lugar olvidado o prohibido, sino de algo más oscuro, un encubrimiento, algo que ellos ya sabían desde hace mucho. Decidí buscar en internet si había pasado algo en esa planta años atrás. Y fue ahí donde encontré una nota vieja, mal escaneada, de un periódico local. Decía que en el año 2015 una mujer había desaparecido en esas instalaciones. No era una empleada ni una visitante. La nota solo decía que entró una madrugada y nunca salió. Lo que más me heló fue que mencionaban un detalle sin importancia aparente. Su nombre era Alma Rivas. El apellido no me decía nada, pero su nombre, no sé por qué, sentí que ya lo había escuchado antes. Y luego me cayó el 20. En la hoja que dejaron en mi mesa, al reverso, con tinta casi invisible, había una palabra escrita al ras del borde inferior. Alma, como si fuera una firma. Como si la persona que dejó esa hoja quisiera que yo supiera que todavía estaba ahí. Después de leer esa nota vieja sobre Alma Rivas, algo cambió en mí. Ya no se trataba solo de miedo,
sino de una necesidad rara de entender qué fue lo que realmente pasó en esa bodega. Me obsesioné, pasaba horas buscando más información, pero no había nada, ni reportes oficiales, ni demandas, ni familiares buscando justicia. Era como si esa mujer nunca hubiera existido fuera de esa nota perdida. Empecé a pensar que tal vez la planta tenía conexiones con alguien más arriba, porque no era normal el silencio. No era normal que todos fingieran que ese lugar nunca existió. Una noche, por pura desesperación, regresé a la planta. Me salté la reja trasera como lo hacían los trabajadores que llegaban tarde. Era poco después de la 1 de la madrugada. Llevaba una linterna, guantes y el corazón en la garganta. Caminé directo hacia el pasillo de refrigeración. El muro de lámina seguía ahí, pero se notaba forzado, mal colocado. Acerqué la linterna y noté algo que no estaba antes. Una especie de mancha oscura que bajaba desde la parte superior del muro, como si algo húmedo se hubiera filtrado desde dentro. Olía raro, no a podredumbre, pero sí a algo viejo, encerrado. Un olor seco y agrio que no se me quitó en horas. Busqué herramientas en un viejo cobertizo que estaba abierto. Encontré una barra de metal oxidada. Volví al pasillo y empecé a forzar la lámina. El ruido era horrible, chirriaba como si se quejara. Tardé casi 40 minutos en abrir un hueco lo suficientemente grande para entrar. Lo que vi me dejó sin aire. La habitación seguía ahí, intacta, pero ya no estaba vacía. Había una figura encorvada sentada sobre la mesa metálica. No se movía, no respiraba. Parecía una figura hecha de ceniza, como si algo la hubiera secado desde adentro. Me quedé congelado. Solo cuando la luz de mi linterna rozó su rostro fue que noté los ojos. Vacíos, hundidos, pero claramente humanos. La piel estaba agrietada, como si se hubiera fracturado por el frío. No podía moverme, quería salir corriendo, pero mis piernas no reaccionaban. Me quedé ahí, parado frente a lo que parecía ser el cuerpo de una mujer, hasta que escuché un sonido seco, como un suspiro. Fue apenas un segundo, pero fue real. Esa cosa respiró. No me gritó ni se levantó, solo exhaló, como si me reconociera, como si supiera quién era yo. Fue en ese momento que entendí que no había ido ahí por curiosidad. Fui porque ella quería que regresara. Me dio miedo pensar en cuánto tiempo llevaba esperando a alguien, a cualquiera, o tal vez solo a mí. Salí como pude sin mirar atrás. Dejé la reja abierta, la barra tirada, todo. Al día siguiente presenté mi renuncia. No volví jamás a esa planta. Tiempo después supe que clausuraron el edificio completo, con el pretexto de problemas sanitarios. Nadie habló de eso en las noticias. Nadie preguntó por qué. Nunca supe si encontraron el cuerpo o si de verdad era un cuerpo. A veces, en noches muy silenciosas, aún sueño con esa habitación, con la mesa oxidada y con esa figura encorvada que me observa desde el rincón más oscuro del recuerdo. Desde entonces, no puedo estar en un lugar frío sin que me tiemblen las manos. Porque aprendí que hay cosas que no se olvidan, cosas que no están esperando ser descubiertas. Están esperando que las recuerdes. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Gabriel y pues esto que voy a contar me pasó hace poco, aunque parezca inventado. Vivo en un pueblo chico de Veracruz, de esos donde todos se conocen y los chismes corren más rápido que los carros. Desde morro escuchaba hablar del famoso Lote 48, un terreno polvoso que está a las afueras, cerquita de la carretera vieja. Siempre estaba vacío, lleno de maleza y con pedazos de concreto regados por ahí. La gente decía que nadie duraba mucho tiempo trabajando ahí, que siempre pasaba algo raro, pero como todo en este pueblo, uno piensa que son exageraciones o cuentos para asustar a los nuevos. A mí me ofrecieron una chamba temporal con una constructora local. Iban a intentar levantar una bodega en ese terreno, otra vez. Yo acepté sin pensarlo mucho. Necesitaba el dinero.
y pues era trabajo honesto. El primer día fue normal: limpiar el área, marcar los puntos para la excavación y revisar que el suelo estuviera estable. No noté nada extraño, más allá de que el terreno tenía una humedad rara, como si debajo hubiera filtraciones. El ingeniero solo dijo que era cosa de ajustar el drenaje. Nadie parecía preocupado, así que seguí con lo mío. El segundo día, mientras cavábamos para preparar los cimientos, uno de los albañiles se detuvo en seco. Todos escuchamos lo mismo: un chillido agudo que salía del suelo. Fue tan fuerte que uno se quitó los audífonos pensando que venía de su radio. Se sentía como si vibrara desde abajo, como si algo estuviera atrapado y rascara para salir. Algunos dijeron que era un armadillo o una tusa, pero no sonaban así. A mí me recorrió un escalofrío por la espalda. No era un sonido natural, era como si alguien estuviera gritando, pero muy ahogado, enterrado. El capataz decidió seguir excavando, y a medio metro más abajo dimos con una losa de concreto viejo. No era parte de la obra. Estaba manchada, cuarteada, y se notaba que llevaba años ahí. Lo raro es que el concreto no coincidía con nada de lo que había en los planos. No debía haber nada ahí, pero claramente era un sellado intencional, como si hubieran querido tapar algo. Intentamos romperlo, pero era más grueso de lo normal. El ingeniero dijo que al día siguiente llevarían herramienta pesada para abrirlo. Esa noche, el velador se quedó como siempre con su radio y su termo. Al día siguiente, el velador ya no estaba. No contestaba el teléfono ni estaba su camioneta. Lo único que encontramos fue su radio encendido, tirado cerca del hoyo, y su termo aún tibio, como si se hubiera levantado apenas hacía unos minutos. Lo llamamos, lo buscamos por todo el terreno, pero nada. El jefe dijo que seguramente se había ido sin avisar. Pero ese señor tenía años trabajando con la empresa. No era de esos que abandonan el trabajo así nomás. Se me hizo raro que nadie llamara a la policía. Nadie preguntó mucho, solo nos dijeron que empacáramos las cosas. Al mediodía llegó un camión del municipio con 3 trabajadores que nunca habíamos visto. Taparon el hoyo en silencio, sin hablar con nadie. Usaron tierra y cal, como si quisieran borrar cualquier rastro. Cuando preguntamos, dijeron que era una orden directa por motivos de seguridad del subsuelo. Todo se sintió apurado, mal hecho, como si tuvieran prisa por taparlo todo. Al final del día, la constructora canceló el proyecto sin dar explicaciones. Desde entonces, nadie menciona lo que pasó. Pero yo no he podido dejar de pensar en ese chillido. Algo estaba allá abajo. Durante semanas no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba ese sonido que venía del fondo del suelo. No era un simple recuerdo. Era como si lo siguiera oyendo en mi cabeza, en el silencio de la noche. Mi esposa me decía que estaba estresado, que era por tanto calor y trabajo, pero había algo que no se me quitaba. La sensación de que el velador no se fue por su cuenta. Y lo peor fue que nadie más en la cuadrilla quería hablar del tema. Era como si hubieran hecho un pacto para olvidar lo ocurrido. Solo a mí me seguía carcomiendo por dentro. Una semana después, me animé a regresar al lote. No le dije a nadie. Solo agarré mi moto y me fui al atardecer. Me llevé una lámpara, unos guantes y una pala vieja. No sé qué pensaba encontrar, la verdad, pero algo me jalaba de regreso. Cuando llegué, el lugar ya estaba lleno de hierba otra vez, como si hubieran pasado meses. Ni rastro del hoyo, ni de la maquinaria, ni del cemento nuevo. Todo estaba cubierto por una capa espesa de tierra suelta, como si alguien hubiera removido el terreno pero sin compactarlo. Me dio mala espina, pero igual empecé a escarbar. No avancé mucho. A menos de medio metro, empecé a sentir el olor. Era fuerte, húmedo, como de pozo cerrado mezclado con carne pasada. No era posible que algo muerto estuviera tan cerca de la superficie sin que nadie se diera cuenta. Pero ahí estaba, ese tufo espeso que te raspa la garganta. Me dieron náuseas, tuve que salirme a vomitar al monte.
Pensé en seguir escarbando, pero algo me detuvo. Era esa maldita sensación de que no estaba solo. Ni siquiera había viento, pero los árboles se movían, como si algo respirara debajo del suelo. Me fui de ahí en cuanto pude. Esa misma noche algo cambió en mi casa. Mi perro, que nunca ladraba, empezó a gruñirle a la puerta del patio como loco. Lo saqué a ver si era un animal o un vecino pasando, pero no había nada. El perro se quedó ahí parado, mirando fijo a la nada, sin moverse. Yo también sentí que había algo, como una presencia, algo que no se veía pero que estaba ahí, en el aire. Me encerré con doble seguro, pero no dormí nada. Y otra vez, cuando el reloj marcaba eso de las 3:45 de la mañana, escuché el mismo chillido. No venía del suelo esta vez, venía de dentro de la casa. Me levanté de golpe, sin saber qué hacer. Caminé por el pasillo con la lámpara del celular temblándome en la mano. El sonido duró apenas unos segundos, pero fue igual de agudo y seco, como si se filtrara desde las paredes. Revisé cuarto por cuarto, sin entender qué estaba buscando. Todo estaba en su lugar, pero el aire se sentía cargado, como si alguien hubiera estado respirando ahí adentro antes que yo. Regresé al cuarto y encontré al perro debajo de la cama, hecho bolita, temblando. Nunca lo había visto así. Me senté al borde y me quedé quieto, esperando a que amaneciera. A la mañana siguiente ya no fui a trabajar. Le llamé al encargado y le dije que renunciaba, que me había salido otra cosa. No le di explicaciones y tampoco me las pidió. Me encerré todo el día en casa, sin abrir ventanas. Quería convencerme de que todo era mi imaginación, que estaba sugestionado por lo que había pasado. Pero algo me decía que no era tan simple. Antes de que anocheciera, escuché un golpe seco en la puerta del patio. Salí corriendo a ver, y ahí estaba, el termo del velador, sucio y rayado, igualito al que había desaparecido en el terreno. Nadie supo decir cómo llegó ahí. No toqué el termo. Me quedé viéndolo desde la puerta, con un nudo en el estómago. Lo reconocí al instante por un rayón que tenía en un costado, como si algo lo hubiera mordido. Era el mismo que vimos encendido al lado del hoyo el día que desapareció el velador. Lo metí a una bolsa negra con cuidado, usando guantes, y lo guardé en el fondo del armario del cuarto de lavado. Le conté a mi esposa, pero no me creyó. Dijo que seguramente alguien me estaba jugando una broma pesada. Pero en el pueblo nadie sabía nada, y si lo sabían, no querían hablar. Pasaron unos días relativamente tranquilos, hasta que recibí una llamada extraña, de esas que no muestran número. Contesté, y por unos segundos solo se escuchó estática, como cuando no hay señal. Estaba a punto de colgar cuando escuché una voz muy bajita, como distorsionada. No entendí todo, pero juraría que dijo mi nombre y algo como «Regresa, no está cerrado». Se me heló la sangre. Corté la llamada y apagué el celular. Esa noche lo dejé en la cocina, boca abajo, y traté de dormir. Pero a las 3:30, otra vez, ese maldito chillido. Esta vez más largo, más nítido, como si algo lo estuviera llamando desde mi patio. Me armé de valor y salí con un machete y la linterna. Revisé todo el patio, la azotea, el callejón. No había nada, pero el olor, ese mismo olor a tierra podrida volvió. Era sutil, pero inconfundible. Lo seguí hasta el fondo del patio, donde hay una pequeña zona con tierra suelta, y ahí estaba, un pequeño círculo de tierra removida, como si alguien hubiera escarbado con las manos. Me agaché para verlo mejor y encontré algo sobresaliendo. Una parte de concreto gris, viejo, cuarteado. Era imposible. ¿Cómo iba a haber una losa como esa justo en mi casa? Y entonces entendí, lo que sea que estaba en ese terreno, no se había quedado allá. Al día siguiente fui al archivo municipal. No sabía bien qué buscaba, pero necesitaba entender por qué ese lote era así. Un señor ya grande, que trabajaba ahí desde joven, me reconoció y se acercó. Me preguntó si estaba metido en el tema del lote 48. Le dije que sí,
Me vio serio y luego se fue a una bodega. Volvió con un sobre polvoso, sin etiquetas. Me dijo que ese lote fue un panteón clandestino hace muchos años, de tiempos de epidemia, que durante una ampliación de la carretera en los 80 encontraron restos, pero mejor lo taparon todo para evitar problemas. Le pedí ver los planos antiguos, y ahí estaba. El terreno tenía varias marcas de fosas comunes, pero lo más raro era que no había registros oficiales, solo notas a mano y croquis viejos. Según eso, las fosas fueron selladas con concreto para evitar contagios, pero nadie sabía bien cuántas personas estaban ahí enterradas. En el croquis original, una de las marcas coincidía exactamente con donde abrimos el hoyo, y la otra con mi terreno. Sentí que me iba a desmayar. Salí de ahí sin despedirme. Al llegar a casa, mi perro ya no estaba. La reja estaba abierta y su collar tirado a un lado. No encontré ni una huella. Esa noche no hubo chillido. Hubo silencio. Un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Ni insectos, ni perros, ni viento. Solo mi respiración. Me quedé en la sala con la luz encendida, con el termo del velador en la mesa frente a mí. No sabía qué hacer con él. Lo agarré con una toalla y lo abrí, esperando encontrar café seco o algo así. Pero lo que salió fue un vapor espeso, caliente, con ese mismo olor a encierro, a tierra. Cerré de golpe y lo lancé al patio. Rebotó contra la pared y se quedó ahí. Pero desde adentro, juro que se escuchó como si algo respirara dentro. Al día siguiente, tomé la decisión de irme de la casa al menos unos días. Mi esposa no quería, pensaba que estaba exagerando, pero cuando le mostré el lugar donde había aparecido el concreto en el patio, se quedó callada. Esa misma tarde nos fuimos con su hermana a otra colonia, lejos de ahí. Pero aunque nos fuimos físicamente, lo que fuera que había despertado ya se había metido con nosotros. A las 3:45 de esa madrugada recibí una foto por mensaje. Era de mi patio, pero yo tenía el celular apagado. La imagen estaba borrosa, pero se alcanzaba a ver el termo, de nuevo, en el centro del círculo de tierra. Ya no aguanté más. Volví al lote 48 al día siguiente, decidido a acabar con esto como fuera. Llevé un bidón de gasolina, cerillos y pala. Estaba convencido de que había algo ahí que nunca debió ser desenterrado. Me pasé toda la tarde escarbando solo, sudando como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Volví a encontrar la losa. Esta vez logré romper una esquina con un mazo. El hueco que se abrió soltó un calor horrible, como de horno, y un gemido bajito, húmedo, que no salía de ningún animal conocido. Eché la gasolina adentro y prendí fuego sin pensarlo más. Las llamas salieron por la grieta como si hubieran estado esperando. No quemaban hacia arriba, sino hacia adentro, como si el fuego se chupara solo. Me alejé corriendo sin mirar atrás. No hubo explosión, ni humo ni cenizas. Solo un temblor leve bajo los pies y ese sonido apagado que ya conocía bien. Al día siguiente, al pasar por ahí, el terreno estaba distinto. Plano, limpio, sin restos de lo que hice, como si alguien hubiera borrado todo en la madrugada. Nadie me dijo nada, nadie pareció notar nada, pero algo cambió. El lote ya no se sentía cargado. Por primera vez en semanas, dormí sin despertarme. Días después, el velador apareció. Lo encontraron en la entrada de un hospital psiquiátrico en Orizaba. No hablaba, no respondía, no reconocía a nadie. Solo cargaba una libreta en la mano, llena de rayones y manchas. En la parte de atrás había escrito, con letra temblorosa, no era un lugar, era un cuerpo. Me quedé helado. Esa misma noche volví a buscar el termo en el patio, pero ya no estaba. No había huellas, ni rastros, ni nada, solo la tierra hundida, como cuando se entierra algo vivo y todavía se mueve. Me quedé un rato viendo, esperando que pasara algo, pero ya no pasó nada. Hoy el terreno sigue vacío,
Nadie ha vuelto a intentar construir. Yo ya no vivo ahí. Vendimos la casa unos meses después. Nos fuimos a otro pueblo, más al norte, donde no se habla del pasado. No he vuelto a escuchar ese chillido, ni a ver cosas raras. Pero a veces, cuando la tierra tiembla poquito y no hay razón, me acuerdo del olor, de ese vapor que salió del termo, de ese último respiro que sentí en mi nuca antes de cerrar la tapa. Y entonces sé que no fue un terreno maldito, fue una tumba mal cerrada, que alguien abrió desde adentro. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Hola Nero, me llamo Marina y soy enfermera desde hace casi una década. He trabajado en clínicas privadas, unidades móviles y hospitales públicos, pero nada se compara con lo que viví en ese turno nocturno en el hospital de Chalco, allá por el año 2018. Me habían contratado por 3 meses para cubrir vacaciones, y aunque el ambiente era tenso, al principio todo parecía normal. Sabía que las noches eran pesadas, más por la cantidad de pacientes que por lo que uno pudiera encontrarse. Pero ese hospital tenía una fama rara, de esas que se cuentan en los pasillos, pero nadie pone en los reportes oficiales. Desde el primer día escuché mencionar el famoso Área 5B. Todos lo decían con esa voz bajita que uno usa para hablar de algo que mejor no se mencione. Según los veteranos, esa sala solo se abría cuando ya no había camas disponibles en otras áreas. Estaba en el último piso, al fondo de un pasillo que siempre olía a humedad, aunque el resto del hospital estuviera limpio. Yo pensaba que era una exageración, una forma de asustar a los nuevos, como suele pasar, pero un viernes por la tarde, sin previo aviso, me asignaron ahí. Cuando llegué, la puerta estaba abierta, pero no había luces prendidas. Apenas entré, sentí el cambio en el aire. Estaba más frío y no era por el clima. Había un silencio raro, como si las paredes chuparan el ruido. Me acompañó una enfermera que no conocía, solo me dijo su nombre de pila, Laura, y se fue rápido sin explicarme nada. Había 6 camas metálicas, todas separadas por cortinas viejas. 3 de ellas estaban ocupadas por pacientes que no hablaban. No reaccionaban, pero claramente estaban vivos. Lo que me pareció raro desde el inicio fue que al revisar el sistema no encontré los nombres de esos pacientes. Tampoco había expedientes físicos ni pulseras de identificación. Y cuando pregunté al supervisor de turno, me dijo con toda la calma del mundo que así era en 5B. Me repitió que no me preocupara, que solo me concentrara en monitorear los signos vitales y reportar si alguno entraba en crisis. No me gustó nada, pero en ese momento pensé que era una falla administrativa, una más de tantas. A eso de las 11 de la noche, entró un paciente nuevo. No venía por urgencias ni en camilla. 2 camilleros lo traían cargando, envuelto en sábanas, con los brazos amarrados al cuerpo. Estaba sangrando de la boca y parecía inconsciente, pero se retorcía cada tanto como si algo dentro de él no lo dejara en paz. Lo colocaron en la cama más alejada de la puerta y sin decir una palabra lo amarraron con correas a los tobillos y muñecas. Cuando pregunté qué había pasado, solo me dijeron que tuviera cuidado con ese, nada más. Me quedé sola con todos ellos desde medianoche. No había cámaras en esa área, ni timbres de asistencia. Cada tanto me daba vueltas el estómago del miedo, aunque me obligaba a concentrarme en lo técnico. Revisar presión, temperatura, nivel de oxígeno, pero el de la cama 6, ese me inquietaba como no tienes idea. A veces murmuraba cosas, otras parecía que se asfixiaba y se ponía morado, pero lo más escalofriante fue darme cuenta de que, cada que me acercaba, abría apenas los ojos y me seguía con la mirada.
como si supiera exactamente quién era yo. Me acerqué varias veces a revisar su estado, siempre con cuidado, pero cada intento me dejaba más inquieta. Tenía la mirada perdida, como si viera algo detrás de mí. A veces murmuraba nombres, otras veces solo ruidos guturales. No parecía delirar por fiebre ni por dolor. Era como si tratara de comunicarse, pero su cuerpo no le respondía. Las correas le marcaban la piel de tan tensas y la sábana ya estaba empapada de sangre seca. Pedí por radio una valoración médica, pero nunca llegó nadie. Solo me respondían con evasivas o me decían que ya estaba registrado el aviso. Pero nadie subía. A las 2 de la mañana escuché un golpe fuerte en la cama 6. Corrí a ver. El paciente se había arqueado tanto que la estructura de metal rechinó. Tenía los ojos completamente abiertos, los labios rotos y una fuerza absurda para alguien que se veía tan débil. Se convulsionó unos segundos y luego se quedó quieto. Pensé que había muerto. Busqué un estetoscopio, me acerqué y apenas puse la mano sobre su pecho, me dijo con voz muy baja: «No lo abras». Me quedé paralizada. No lo abrí. No supe a qué se refería. El resto de la noche no pude despegarme de esa cama. Algo en mí me decía que si lo dejaba solo, algo malo iba a pasar. Las otras camas estaban en silencio. Incluso los monitores marcaban constantes estables, cosa rarísima para pacientes en estado crítico. Pero él no. Sus signos eran un sube y baja sin lógica, fiebre altísima, presión bajísima, saturación que caía a 0 y luego volvía a 90. Era como si el cuerpo estuviera desconectado del alma, o como si algo más estuviera controlando su funcionamiento. A eso de las 3:30 empecé a sentir un olor fuerte, como de carne quemada. Pensé que era un corto o algún equipo dañado, pero nada sonaba. Me acerqué a la cama y vi que el colchón tenía una mancha negra que no estaba antes. Parecía humedad, pero tenía un vapor espeso y el olor era peor. Me puse cubrebocas, guantes, todo. Toqué la sábana con la pinza y estaba caliente. Levanté una esquina y vi algo que me hizo retroceder de inmediato. Parecía piel, pero no era de humano. Era como cuero viejo, arrugado, cubriendo todo el colchón. Salí al pasillo a buscar ayuda. Grité por radio. Nadie respondió. Bajé un piso corriendo y encontré a un guardia durmiendo en su silla. Lo moví, le grité. Nada, no se despertaba. Fui a la estación de enfermería del piso 3, todo apagado. Volví a subir a 5B con una linterna. Cuando llegué, todas las cortinas estaban cerradas, aunque yo las había dejado abiertas. Entré con el corazón latiéndome en la garganta. Caminé cama por cama. Y al llegar a la número 6, vi que el paciente ya no estaba. Las correas estaban sueltas, la sábana limpia, como si nunca hubiera habido nadie ahí. Pensé que tal vez lo habían bajado sin avisarme. Aunque era raro que nadie hubiera pasado por mí, estaba anotado como mi paciente, aunque sin nombre ni expediente. Revisé todo el cuarto. Nada. Pero cuando volví a mirar las otras camas, me di cuenta de algo espantoso. Los demás pacientes también habían desaparecido. Las camas estaban tendidas, impecables, como si no se hubieran usado en semanas. Me quedé parada ahí sin saber qué hacer. No sabía si debía reportarlo o si mejor fingía que nada había pasado. Pero entonces escuché la voz otra vez, bajita, atrás de mí. «Te dije que no lo abrieras». Volteé de inmediato. No había nadie, solo el reflejo de mi linterna temblando en las paredes. Me acerqué al punto exacto donde creí oír la voz, pero no encontré nada. Ni una sombra, ni un suspiro. Mi corazón latía tan rápido que me dolía el pecho. Me apoyé en la pared para no desmayarme. Todo era tan absurdo que empecé a pensar que estaba alucinando. Pero justo en ese momento, la luz del techo se encendió sola. Una por una, los tubos fluorescentes comenzaron a parpadear. No tenían electricidad hacía rato. Yo misma los había visto apagarse poco después de la medianoche. La sala se iluminó por completo
y lo primero que noté fue que las sábanas de todas las camas estaban manchadas. No era sangre fresca, era algo más oscuro, más espeso, como si las camas hubieran absorbido algo durante horas. Me acerqué a la número 6, temblando, y vi que debajo de la almohada había un expediente viejo, amarillento, como de los años 70. Lo abrí. Solo tenía una foto en blanco y negro. No había datos clínicos, ni diagnóstico, solo una palabra escrita a mano. Contenido. No entendí nada, pero al levantar la mirada vi que había una figura parada en la esquina. Era alto, muy delgado, parecía humano, pero no lo era. Tenía la piel tensa, como seca, y la cabeza agachada. No hacía ruido, ni se movía, solo estaba ahí, inmóvil, como esperándome. Sentí un escalofrío tan profundo que me dolieron los dientes. Cerré los ojos, conté hasta 5, y cuando los abrí ya no estaba. El expediente había desaparecido también. Me arrodillé, me sentía perdida. ¿Qué demonios era esa cosa? ¿Por qué a mí? Pero apenas me puse de pie, algo me jaló el cabello con tanta fuerza que me tiró al piso. Golpeé la cabeza contra el tubo de suero y me quedé sin aire. Me arrastré hasta la puerta. No podía gritar. Era como si la garganta se me hubiera cerrado. Todo el cuerpo me temblaba. Cuando logré salir al pasillo, sentí que algo me seguía. No lo oía, lo sabía. Esa certeza absurda que a veces tiene uno cuando algo no tiene explicación, pero igual es real. Bajé las escaleras de 2 en 2, torciéndome el tobillo en el proceso. No me detuve, llegué a la planta baja. Había luz, gente caminando como si nada. Me vieron pálida, desarreglada, llena de sangre seca. Nadie preguntó nada. Solo me ofrecieron agua y me dijeron que fuera a descansar. Fui al baño a lavarme la cara. Mientras el agua corría, me miré en el espejo. No me reconocí, no solo por las ojeras o la piel pálida, era otra cosa. Me miraba distinto. Había una expresión que no era mía. Me tallé los ojos, traté de calmarme. Cuando salí, Laura, la misma enfermera que me había recibido en 5B, me estaba esperando con una libreta en mano. No me preguntó nada. Solo me dijo, firma aquí, por favor. Fue un traslado rutinario, no hubo pacientes asignados. Me congelé. Le pregunté si era una broma. Me respondió, firma si quieres conservar el trabajo. Lo firmé. No sé por qué. Tal vez por miedo, tal vez por inercia. Pero esa noche me enseñó algo que jamás pensé que vería en un hospital público. No todo lo que sangra es humano. No todo lo que respira está vivo. Y no todo lo que callamos desaparece. Durante los 2 días siguientes no volví a subir a ese piso. Nadie me volvió a asignar esa área. Nadie volvió a mencionarla. Pero cuando pasaba por la escalera del ala norte, la que lleva al último piso, siempre estaba abierta. Siempre con un leve olor a quemado que salía desde el fondo. Al tercer día presenté mi renuncia. Ni siquiera esperé a terminar el contrato. Dije que era por razones personales, pero todos sabían que algo me había pasado. Nadie preguntó, ni siquiera recursos humanos. Me dejaron ir sin trámite, sin carta, sin copia, como si fuera mejor no dejar huella. Durante semanas tuve pesadillas. Soñaba con la cama número 6, con los ojos de ese paciente que nunca supe si era hombre o algo más. Despertaba empapada en sudor, con la sensación de que alguien me observaba desde la esquina del cuarto. Empecé a dormir con la luz prendida, algo que no hacía desde niña. Intenté hablar con otras personas que trabajaron en ese hospital. Algunos me colgaron, otros simplemente se quedaron en silencio cuando mencioné el área 5B. Hubo una que sí me habló, una camillera ya retirada, que me dijo que esa sala era usada antiguamente para contención psiquiátrica, pero que se cerró por irregularidades. Hubo muertes que no se registraron, me dijo. Pacientes que no eran pacientes. Gente que entraba pero no salía igual. Me insistió en que no hablara de eso con nadie más. Que había cosas que, si se nombran, regresan. Le hice caso. Guardé silencio por años.
No fue hasta hace poco que volví a pensar seriamente en todo. Estaba en un hospital distinto, trabajando el turno nocturno, cuando un residente mencionó de pasada una zona clausurada en el último piso. Se me erizó la piel. Le pregunté si se refería a la 5B. Me vio raro y me dijo que no, que eso era en otro hospital. Pero lo que me dejó helada fue que dijo que ahí también había camas vacías, con nombres que no estaban en el sistema. Le pregunté si había visto algo extraño, y solo me respondió: no me dejaron entrar. Me dijeron que no preguntara si quería quedarme. Desde entonces me he preguntado si hay más salas como esa, si están en todos lados, si hay lugares dentro del sistema de salud que no se rigen por la lógica médica, sino por otras reglas más viejas, más oscuras, salas que no aparecen en los planos, con pacientes que nadie reporta. Me he preguntado también qué fue lo que vi aquella noche, si realmente era un paciente o si yo fui testigo de algo que no me tocaba ver, algo que no debí tocar. A veces creo que esa voz me salvó. Otras veces pienso que era una advertencia que ignoré demasiado tarde. El mes pasado pasé por fuera del hospital en Chalco, solo por curiosidad. Era de día. El edificio parecía normal, igual que siempre. Me estacioné unos minutos solo para observar. Desde la calle se alcanza a ver una ventana en el último piso, muy al fondo, la única con vidrios polarizados, justo en el ala norte. Me quedé viendo fijamente, recordando cada detalle de aquella noche. Y justo cuando me iba a retirar, juraría que vi una figura parada detrás del vidrio, inmóvil, con la cabeza agachada. Tal como la vi aquella vez. No me bajé del coche, no quise comprobarlo. Desde entonces no he vuelto a acercarme. Sigo trabajando como enfermera, pero en clínicas más pequeñas, con turnos de día. No por cobardía, sino por salud mental. A veces una parte de mí quiere olvidarlo todo, fingir que fue una mala noche. Pero hay algo que no me deja, algo que quedó impregnado en mí desde ese turno. No fue el miedo, no fue la sangre, fue esa sensación de que hay cosas que nunca entenderemos, aunque las veamos con nuestros propios ojos. Y eso es lo que más miedo me da. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.